Gracias. Si yo tengo que esperar 5 minutos para este silencio, la verdad, es feo. Gracias, Mori. Superficies de revolución. Todo lo que sea, cuando hablamos de revolución, es imaginarnos que una curva va a girar sobre algo. En este caso, una curva plana, curvas planas, circunferencia, elipses, hipérbolas, parábolas, giran alrededor en una generatriz o ese eje de rotación y me va a describir una superficie. Las superficies cuádricas no se van a generar todas de la misma manera. No a todas las voy a poder generar haciendo rotar la cónica sobre un eje. Pero tenemos, dice, la esfera, si vamos a girar una circunferencia sobre el diámetro, genera una esfera. Un cono, un cilindro de revolución. El cono, yo tengo dos rectas que las hago girar, y es más, tengo los dos conos si se quiere, o una recta, imagínense muy fácil, una vertical o una horizontal, que la hago girar y voy a tener un cilindro de revolución, como las más comunes. De todas maneras, acá tengo varias bonitas, y entonces vamos a hablar de esta primero de las superficies cuádricas, que dice, nace de una única ecuación general de segundo grado, un poquito más completa que la que teníamos antes. ¿Qué opinan? Y van a pasar cosas importantes. Acá Autista me está haciendo un comentario. Todos los términos que tienen de a dos variables lineales van generando rotaciones en las cónicas, como por ejemplo este término de acá, este y este. Es como el BX. Exactamente. Entonces esos ahora nos van a traer complicaciones, pero nosotros con los que nos quedan podemos trabajar perfectamente. ¿De qué manera? Yo les he puesto en el práctico ecuaciones en las que van a tener que completar cuadrados para tratar de determinar qué cuádrica es la que representa. ¿Bien? ¿Cuál es la idea? Dice, bueno, acá vamos a tener 5 familias de cónicas, de cuádricas, perdón, que algunas se van a degenerar un poquito y me van a habilitar otras más, pero tenemos elipsoides, hiperboloides, paraboloides, conos y superficies cilíndricas. Entonces ustedes acá empiezan a tener una idea de las trazas, porque yo lo que quiero es que no dejen de ver la cuádrica en relación de las trazas. Miren este elipsoide, si yo lo corto acá tengo una elipse, si lo corto de la otra manera también tengo una elipse, si lo corto así también tengo una elipse. Pero puede tener otras modificaciones. Un hiperboloide, voy cortándolo, tengo hipérbolas, paraboloides, conos, superficies cilíndricas. Acá en los conos, si los voy cortando, también tengo circunferencias hasta que llego al punto este del vértice. ¿Bien? Las superficies cilíndricas, si los veo acá, tengo rectas, si lo veo acá, tengo circunferencias. Entonces, esto de verlo de una manera o la otra es a través de trazas. Me voy a meter un poquito en cada uno de ellos, que es lo que estaban esperando, ya que se han quejado que no habían visto nada en la primera hora. Me empleo de esto, quiero que lo sepan. Elipsoide. Ecuación ordinaria del elipsoide. Muy parecida al de la elipse. ¿Qué es lo que apareció? Aparece el tercer término. Esta es la ecuación ordinaria. ¿Qué características va a tener que tener? Bueno, obviamente que A, B y C me van a determinar. Yo no quiero acá que entren con ideas de tengo que hacer el eje mayor, el eje menor. No, traten de compararlo con lo que ya lo han hecho, porque yo acá no les voy a pedir los elementos del elipsoide. No les voy a pedir que me dibujen la cuádrica en el espacio, pero sí les voy a pedir trazas.
si yo corto esto con un x igual a 0, ¿qué es lo que pasó? Y me va a quedar en el IZ. ¿Y qué voy a dibujar? Un elipse. Eso es lo que ustedes tienen que ir viendo. ¿Bien? Y analizar, esto sí les va a servir, qué características tienen esas ecuaciones ordinarias. Fíjense que en este caso, ¿qué es lo que tengo que ver? De hecho, esta está centrada en 0, 0, 0. No me interesa que tenga ni siquiera el desplazamiento, pero me interesa que ustedes vean que los tres términos cuadráticos son positivos. Eso es lo que ustedes tienen que observar, porque ahí es donde van a empezar a ver los detalles. Igual yo les he ido armando un punteo. Primero, tengo todos los términos cuadráticos. ¿Se acuerdan cuando vimos la parábola que teníamos 1 y 1? Bueno, tengo todos los términos cuadráticos. Todos los coeficientes tienen que tener el mismo signo. Piensen en la pregunta que hiciste vos, Gonzalo, al inicio de la clase, en una ecuación de segundo grado. Superficie centrada en el centro, con centro de simetría en el origen. Esto está centrado en 0, 0, 0. No me interesa ni siquiera desplazarlo. Ahora, yo les hago una pregunta. ¿Qué pasará mirando esa fórmula si A es igual a B y es igual a C? Una esfera. Pasaba lo mismo que con la circunferencia. ¿Se acuerdan que para diferenciar la circunferencia del elipse necesitábamos que los coeficientes sean de distinto valor? Igual, sí, de distinto valor. ¿Me entienden que es como la misma lógica? Eso es lo que acaban de decir. Las trazas, ¿cuáles van a ser? Miren, primero, ¿cómo analizo las trazas? Z igual a 0. Vengo y reemplazo en la ecuación ordinaria y fíjense lo que me queda. Tengo una elipse, ¿ya la vieron? La dibujo en el plano X, Y. ¿Por qué? Porque Z vale 0. Otra traza, con el Y igual a 0. Entonces voy a dibujar en el plano XZ. Obviamente que yo al dibujar el plano siempre lo dibujo plano, pero va cambiando las coordenadas de los ejes. Por eso es muy importante que no se olviden de escribirlas. Entonces acá tengo el plano XZ. Y la otra traza va a ser con el X igual a 0 y tengo el plano YZ. De las tres maneras son elipses. ¿Bien? Listo. Fuera el elipsoide. Después se los habilito para que lo vean, porque si no se ponen vagos. Hiperboloides. Acá vamos a tener que diferenciar dos. Vamos a tener el hiperboloide de una hoja y de 2 hojas. El de una hoja, primero me dice un signo negativo. Bien, ¿se acuerdan que en la hipérbola había, en realidad en la hipérbola teníamos solamente 2 cuadráticas, pero era uno positivo, ahora uno negativo? Yo acá tengo 3 y estoy diciendo que de los 3, uno es negativo. Dice, el eje de revolución corresponde a la variable negativa. En la fórmula que van a ver es z. O sea que, si es, les muestro el dibujito. En este caso, como z es el negativo, está generado sobre z. Si pongo el y negativo, va a girar sobre el y, y si no, sobre x. O sea que va a girar también la figura del hiperboloide. Imagínense esto mismo. Si yo pongo que la x va a ser negativa, el hiperboloide se genera alrededor del eje X. Y si el Y es el negativo, pero la forma es la misma. ¿No me lo entendiste? ¿Vieron esta forma que está como vertical? Significa que se generó alrededor del eje Z, que es el vertical. ¿Cómo sé esto? Porque el que es negativo es Z. Si yo le pongo el negativo a la X y los otros dos positivos, y esta es X, es como que se genera así. O sea, esta misma figura la tendría así. Sí, es como... Y si lo tengo sobre el I, la misma figura sobre el I. Ahora sí, porque te vi la cara de... Es como, es más fácil, en la referencia de dibujo técnico es... de que... con este Bueno, tema. pero el negativo... Mira, más vale que tus dibujos sean impecables. El negativo nosotros lo tomamos como el eje central. Sí, nosotros sería. Yo acá lo que quiero Sí, es que me diferencies sí. la cuadrita. Tenés tres términos cuadráticos, uno solo negativo, y el que es el negativo te indica el eje. Quiero que entiendan esas características. Nada más. Yo entiendo lo que dijo. Si tengo uno negativo y 2 positivos, tengo el de una hoja. El de 2 hojas, voy a tener 2 signos negativos. Y esos 2 signos negativos, lo que va a ocurrir... ¿Ah? ¿Viste? No, a veces que la usen contra todo.
y medio ramo, no me duramos. Acá tengo dos signos negativos y uno positivo. Bien, esto que la superficie se fractura significa que va a tener un espacio en blanco, significa que van a haber puntos entre medio de la superficie, para que esté hipérbola la tengo que cortar, en el cual no voy a tener intersección. Fíjense, dice trazas, planos paralelos. Si z es igual a 0 es imposible. Claro, si z es igual a 0 no tengo intersección acá, porque están separadas las dos ramas. Eso es lo que tiene que entender. Acá, ¿por qué no están dibujadas las trazas? Porque van a ir cambiando las cosas. Fíjense, si z vale 0, me van a quedar elipses, o van a depender de A y de B. Si y vale 0, me va a quedar una hipérbola. Si x vale 0, me va a quedar otra hipérbola. Entonces, las trazas las van a tener que ir analizando de esa manera. Hago que x valga 0 y veo qué ocurre, y igual a 0 y veo qué ocurre, z igual a 0 y veo qué ocurre. Perdón, sigan. Dijo que si z vale 0 va a quedar una elipse o una circunferencia. Para que sea circunferencia, A y B tienen que ser iguales. Pero si no son iguales, Claro. Puede quedar una elipse o te puede quedar un... pero para que sea circunferencia, vos estás obligada a aclararme que estas dos tienen que ser iguales. En este caso de acá, fíjense qué es lo que me dice. Si z vale 0, no es posible. ¿Por qué? Porque tengo dos términos negativos igual a uno positivo, entonces no representa lugar geométrico. Claro, es lo que tengo en el agujerito del medio que no tengo dibujo. Véanlo de esa manera, pero para dibujar las trazas hago una variable igual a 0 y dibujo en el plano que me forman las otras dos variables lo que me queda. Y lo que van a dibujar o son cónicas, o rectas, o puntos, o no lugar geométrico. No se la tienen que aprender. O sea, ¿cómo les recomendaría yo que ustedes estudien las cuádricas? Traten de ver la característica esta. ¿Cómo distingo un elipsoide, un hiperboloide de una hoja, de dos hojas, mirando las ecuaciones? Porque ya después es parte de la observación, que es lo que va a quedar. Las trazas no se las tienen que aprender de memoria, las tienen que hacer en función de lo que les va quedando, nada más. Sí. No entendí, cuando vos tenés dos negativos y uno positivo, no sé cuál te dice, para dibujar en este caso, si corre el de dos hojas en el eje X, en el eje Y o en el eje Z. Y vos fíjate acá, el eje Z tuyo es el que está vertical, es el que no tenés intersección. ¿Bien? Yo la recomendación que les voy a hacer con esto es que empiecen a meter en el GeoGebra, agarren una fórmula y pueden ustedes cambiarle los signos y ver qué es lo que les pasa, porque son un montón. Yo no voy a detener en cada una de ellas porque necesito que ustedes empiecen a meter mano. Agarra, Nico, cargate una. Yo lo que te diría es que no le pongas el mismo valor de A, B y C para ver qué es lo que ocurre y jugar y ir cambiándole los signos. Tengo uno positivo, ¿qué pasa si tengo uno negativo? ¿Qué pasa si se lo cambia el otro? ¿Qué pasa si se lo cambia el otro? En el anterior tengo dos negativos, ¿qué pasa en la medida que los voy modificando? Véanlo en el espacio. Si yo no lo veo, no es tan fácil imaginármelo. Entonces yo lo que les recomiendo es grafíquenlo, tienen una herramienta que es buenísima, aprovechenla, porque no les estoy pidiendo que me dibujen la superficie en la hoja, pero sí quiero que se acostumbren a leerla, están en la ecuación y vayan, eso lo van a tener que hacer si les interesa comprender mejor este concepto. ¿Bien? Voy con el paraboloide. Y sí, ¿de qué va a depender? Veamos esta fórmula. ¿Qué tengo en el paraboloide? Pensemos en la parábola. Dos términos cuadráticos y uno lineal. Dos cuadráticos y uno lineal. Sí, que vos lo podés despejar o no, no importa, pero me interesa que tengo dos cuadráticos y uno lineal. ¿Qué me va a indicar? El lineal es sobre el cual está generado, donde está generada la cuádrica. ¿Bien? Dice, no tiene simetría respecto al origen. Piensen en una parábola y sí, con respecto al 0, 0 no va a tener. Dice, el eje lineal dicta hacia dónde abre, es decir, si es positivo será hacia arriba, si es negativo será hacia abajo, muy parecido con la parábola. Ahora, ojo, si x vale 0, tengo parábolas. Si y vale 0, tengo parábolas. Pero si z vale 0,
puede ser un punto, el vértice acá, o pueden ser elipses o circunferencias dependiendo de los valores de A y de B. Es como que cada una me permite varias alternativas, por eso les digo, pueden mirándolo. Los GeoGebra es gratis, no lo tienen que pagar. Claro. Profe, no entendí lo que dice, no tiene simetría respecto al origen. O el origen, no tenés simetría respecto al origen. Porque vos para tener respecto al origen, lo que tenés de un lado lo tenés que tener del otro, del origen de coordenadas. Vos lo estás viendo con el eje, no respecto al origen. Y por ejemplo, si el que estuviera del otro lado igual fuera X, Te va a cambiar. rotaría. Te voy a decir lo mismo que le dije a Nico. Pueden ustedes con el GeoGebra y véanlo y ármense. Yo tengo que poner todas las posibilidades, cada cuadro y cada. Bueno, ahí tienen las trazas. Este es el paraboloide elíptico. ¿Por qué? Dependiendo de los valores A y B, cuando yo lo corto con planos paralelos a Z, tengo posibles elipses. El que sigue es el paraboloide hiperbólico. Este es muy conocido, les decía, en análisis 2 se conoce como la silla de montar o el minimax, porque nosotros en análisis matemático estudiamos extremos, máximos y mínimos. Cuando en análisis 2 nos hacen estudiar en superficie, este punto que ustedes están viendo de un lado es máximo y del otro es mínimo, entonces no es extremo, es un punto silla. ¿Qué características tiene? Tiene dos cuadráticos y uno lineal, pero de los dos cuadráticos tiene uno positivo y uno negativo. Una línea, bueno, dos variables cuadráticas de signo opuesto. La superficie obviamente se extiende infinitamente desde el centro. Está cortado ahí para que lo vean, pero se extiende. El origen forma un punto silla y tengo las trazas. Me dice que si hago con x igual a 0 o con y igual a 0, tengo parábolas. Y si hago perpendiculares con z igual a k, tengo las hipérbolas. Por eso es paraboloide hiperbólico. Paraboloide elíptico eran parábolas y elipses. Paraboloide hiperbólico, parábolas e hipérbolas. No es tan difícil los nombres. ¿No? No se marcaron mucho. Pero mirá todos los que llevamos y todas las posibles combinaciones. No se guardaron mucho. Si le ponemos No, le ponían nombre difícil a la... Vamos, sigamos que me quedan 5 más. Nunca me nunca. No. Cono circular recto. Están al azar. No son al azar. No son al azar. Creo que según la cara te queda de dificultad. ¿Qué características tiene? Primero que tengo las tres variables cuadráticas. Fíjense otra cosa, tengo las tres cuadráticas, tengo uno distinto de las otras dos. Está igualada a 0, está igualada a 1. El centro es el punto exacto de intersección. Si yo vengo con una traza, acá voy a tener un punto, imagínense en este caso, para este cono, si yo la corto con un z igual a 0, me va a dar, ¿qué es lo que me va a dar ahí? Lo van a ir analizando, pero acá tienen las trazas, no los voy a matar. Si z igual a k, me dice pueden ser elipses o circunferencias. Va a depender, obviamente, de A y de B. Si es z igual a 0, tengo un punto. Ese es como que se ve fácil. La cuestión es qué pasa cuando tengo x igual a k o y igual a k. Son rectas concurrentes. La degeneración de la hipérbola. ¿Se acuerdan? Porque está igual a 0. Piensen, por eso les digo, tienen que razonar mucho si yo no me da la altura. Si yo tapo el de x, me queda como una hipérbola igual a 0. No es una hipérbola, es la degeneración de una hipérbola. Lo mismo si tapo y. Traten de llevarlo a lo que ya hemos visto. Lo que pasa es que si no han estudiado lo previo, esto les va a costar un montón. Superficies cilíndricas.
Dice, ¿qué ocurre cuando una variable desaparece por completo de la ecuación? Dice, la curva se extruye infinitamente a lo largo del eje de ajuste. ¿Alguien sabe qué significa que se extruye? Que se toma, que sale. Continúa, Sí, continúa, se estira. Se estira. Se estira. En mi dibujo tengo el comando excluir. Estado, no. Voy a hablar con Carlos. Sí. Tenemos el cilindro circular elíptico. Fíjense, cuando tengo este, falta Z. Miren la ecuación. Miren la ecuación. Falta Z. Cilindro parabólico. Falta Z, pero miren un detalle. Falta Z y tengo uno cuadrático, uno lineal. O sea que tengo una parábola. Cilindro hiperbólico. ¿Qué va a pasar? Uno positivo, uno negativo. Falta Z. O sea, en realidad acá están todos con extensión sobre el eje Z, pero vean lo siguiente. A ver, en la primera, si yo vengo haciendo cortes, ¿qué veo? Veo circunferencias. En esta de acá, si hago cortes, veo parábolas. Y en este de acá, si hago cortes, veo hipérbolas. Miren las ecuaciones. O sea, no se queden en la superficie, miren la ecuación. Acá tienen la traza perfecta, falta Z, Z igual a 0 es este plano sobre el cual yo estoy dibujando la traza. Eso es lo que tienen que aprender a ver. Por eso les digo, jueguen con el GeoGebra. Mal dicho, Podés hacer todas las modificaciones. Esas modificaciones se las dejo a ustedes. Che, yo no he tomado asistencia. Me están cansando y voy a tomar a las 9:20 asistencia. Esas son las que más les gustan. Resumen de trazas. ¿Qué es lo que me va quedando de acuerdo? A ver, cuando yo digo traza XY es porque Z vale 0. Acá es porque Y vale 0 y acá es porque X vale 0. Entonces es como un resumen de qué es lo que van a ir viendo en las intersecciones con lo que corresponde. ¿Bien? En este, que aparece este dibujo, significa que acá no tenía intersección. ¿Se acuerdan que era el de las dos hojas el que estaba separado? Me parece que está como interesante para que vean a modo de resumen todo lo que... Pero esto no es de memoria. Eso lo tienen que aprender de memoria. Traten de entender las ecuaciones. Porque a veces lo que uno le va a dar es la ecuación y decir, bueno, a ver, ¿qué es lo que me está tratando de decir en esta ecuación? Otra filmina de resumen va a ser la de los coeficientes. Primero dice, ¿qué tipo de ecuación cuadrática tenemos? Tengo los tres términos cuadráticos. Fíjense que yo no necesito ponerles... A ver, ¿puedo darles un ejercicio de completar cuadrados? Vayan, ahí vamos. Así aprendan. ¿Qué les estaba diciendo? La ecuación de segundo grado tienen algún ejercicio para completar cuadrados, pero es lo mismo que estuvimos haciendo en dos variables. O sea, reagrupen y vean qué es lo que les va quedando. ¿Bien? Tenemos cuádricas con centro, y acá les van dando las características, es cuestiones de que lo vean. Un elipsoide, un hiperboloide de una hoja, un hiperboloide de dos hojas, y otra vez las características. Todos del mismo signo, 2 positivo, 1 negativo, 1 positivo, 2 negativo. Vuelvo a repetir porque es resumen, para que vuelva a entrar lo mismo. Y acá, si el término independiente es igual a 0, tengo un cono. Y después cuando tengo dos cuadráticos y uno lineal, puedo tener el paraboloide elíptico o el paraboloide hiperbólico, cada uno con las características. Acá, en el elíptico, las cuadráticas son de igual signo, y en el hiperbólico, los cuadráticos son de distinto signo. Y la última, tengo que tomar asistencia, así que se queden callados. Dice, en R cubo, el álgebra es geometría. Esta parte de lo que van a rendir ahora es la parte de geometría analítica. Después vamos a tener otro bloque de vectores, pero esta parte, todo lo que es cónicas, cuádricas, es geometría analítica. ¿Por qué? Porque yo, además de la parte de analizar la ecuación, estamos viendo la parte geométrica, todo lo que tiene que ver con estas figuras.
¿Bien? Y entonces acá tienen cuestiones, dicen los signos positivo, negativo, cero, las potencias, no son simplemente algo matemático, sino que va a permitir diferenciar la cuádrica con la que nosotros vamos a estar trabajando. Entonces, dice, si tengo alguna variable que me falta, voy a tener cilindro. Si tengo alguna variable lineal, tengo paraboloides. Y si tengo signo negativo, van a aparecer los hiperboloides. Con esto, cierra cuádrica. Ahora...